el acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, misericordia y justicia. En Convicción Radio. Bienvenidos al segundo capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia, programa en el cual iremos develando los misterios de esta aparición fundamental, de este mensaje primordial para nuestra salvación, así como también iremos demostrando que la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María aún está pendiente. Como dijimos anteriormente, nos estamos basando en el libro del padre Gerard Mura, Fátima, Roma, Moscú, y en otros textos que sirven para complementar sus observaciones. Vamos entonces con Fátima, Misericordia y Justicia. Habíamos dejado pendientes las preparaciones históricas, es decir, el 1517, el 1717 y también el año 1917. Podríamos hablar respectivamente de una apostasía contra la Iglesia, contra Cristo y contra Dios. Desde hace medio milenio, los combates librados por el mundo contra la verdad de la Iglesia Católica han conducido a errores cada vez más profundos y peligrosos, desencadenando hasta revoluciones. Es muy interesante notar que los procesos históricos más fundamentales de la era moderna se dieron en tres fechas semejantes. En los años 1517, con el surgimiento del protestantismo, 1717 con la fundación de la masonería moderna y 1917 con la revolución comunista en Rusia, en los que se manifiesta en Occidente un avance verdaderamente sistemático de la apostasía de la verdad de Dios, que irradia desde allí a todo el mundo. Jesucristo dice a sus apóstoles: como me envió mi Padre, así os envío yo. En esta palabra de Cristo tenemos tres niveles: el Padre, Cristo y los apóstoles, es decir, la Iglesia. El Padre envía a Cristo, Cristo envía a los apóstoles. Cristo dice: quien a vosotros escucha, a mí me escucha, y a quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ahora bien, quien me rechaza a mí, rechaza a aquel que me envió. Y justamente en estos tres pasos tuvo lugar la apostasía de la verdad durante los últimos siglos. Apostasía contra la Iglesia Católica, 1517. Apostasía contra Cristo, 1717. Y apostasía contra Dios, 1917. Este desarrollo es del todo consecuente y en su avance es, en cierto sentido, necesario. Aquel que rechaza a los enviados de Cristo, los sucesores de los apóstoles, es decir, la Iglesia Católica, rechaza en consecuencia también a Cristo. El que rechaza a Cristo, rechaza consecuentemente también a Dios Padre. La historia del último medio milenio ha confirmado así y de manera aterradora estas palabras de Cristo. En 1517, con la publicación de las tesis de Lutero, se marca, al menos exteriormente, el comienzo decisivo del protestantismo. De los dos envíos mencionados, Lutero reconoce solamente uno,
la mediación de Cristo hacia Dios, pero no la mediación de la Iglesia hacia Cristo. De aquí las sentencias programáticas de Lutero. Solo las Escrituras y no el magisterio de la Iglesia. Solo la gracia y no la mediación a través del sacerdocio y de los sacramentos. Solo Dios y ninguna mediación a través de los santos del cielo. En 1717, con la fundación de la masonería en Inglaterra, se marca la siguiente etapa de la apostasía. El rechazo de la Iglesia y de su magisterio por Lutero trajo como consecuencia ulterior el rechazo absoluto de la revelación de Dios dentro de este mundo. Como la encarnación de Jesucristo constituye el punto culminante de la revelación de Dios, será especialmente rechazada. La filosofía masónica no es atea, postula un ser superior, gran arquitecto del mundo. Por lo tanto, los masones no son ateos, salvo aquellos del Gran Oriente francés y todas sus obediencias que a mediados del siglo XIX declararon por muerto a Dios. Como decíamos, la masonería regular aboga por el deísmo. Dios ya no actúa más en el mundo después de la creación, y también por el agnosticismo. Es imposible conocer la verdad. Y en el campo de la ética postulan consecuentemente el liberalismo. Libertad en todos los ámbitos en lugar de autoridad o ley. Aquí se ve la realización del primer paso antes mencionado. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Así como Lutero rechazó la mediación de la Iglesia, así también rechazan los masones a Cristo y con él toda mediación o puente hacia Dios. Es por eso que sostienen el deísmo, que rechaza a priori no solamente la divina providencia y la posibilidad de milagros, sino también toda autoridad divina. Y debemos destacar que en 1717 los fundadores de la masonería moderna en Londres eran pastores protestantes y anglicanos. En 1917, con el estallido del comunismo, se marca la tercera etapa en esta revolución social contra Dios, ya que desde 1717 se ha negado categóricamente la actuación de Dios en el mundo y cualquier intervención suya después de la creación, llegamos como consecuencia al último paso, al perfecto ateísmo y antiteísmo. El comunismo es efectivamente en esencia un ateísmo social combativo. No es en ningún caso un sistema meramente económico al que se agrega solo externamente el ateísmo. El comunismo entronca con la Revolución Francesa, especialmente a través de Rousseau. También entre la masonería y el protestantismo existe una clara relación, fácil de deducir viendo quiénes han sido sus artífices. Los dos principales fundadores de la masonería son Jean-Théophile Desaguiliers y James Anderson, uno pastor protestante y el otro teólogo protestante, quien posteriormente se convierte al anglicanismo. Quien me odia a mí, odia también a mi Padre. El segundo nexo, consecuente, trazado claramente por Cristo, se hace realidad aquí. Esta última consecuencia, que llega hasta el odio de Dios, se muestra claramente en el comunismo y de modo muy combativo. Se había anunciado en la masonería más avanzada. Dice el Evangelio: quien quiera niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
Todos estos errores de la era moderna no permanecieron solo en el plano teórico, sino que transformaron la vida de la humanidad y de la sociedad en todos sus aspectos. Condujeron necesariamente a una persecución de cristianos sin precedentes. De acuerdo a recientes declaraciones rusas, 200.000 sacerdotes y religiosos, católicos y ortodoxos, perecieron víctimas del terror comunista, fusilados, ahorcados, crucificados o expuestos a morir congelados. Martillo y hoz no se limitaron solamente a derramar la sangre de mártires, sino que también aplicaron a sus pueblos subyugados, sin el menor escrúpulo, medidas de terror de una violencia y crueldad monstruosas. Según las prudentes estimaciones de los autores del Libro Negro del Comunismo, la erección de la utópica visión de la sociedad sin clases sociales costó alrededor de 100 millones de víctimas humanas, 20 millones de muertos en la Unión Soviética, 65 millones en China, 1 millón en Vietnam, 2 millones en Corea del Norte, 2 millones en Camboya, 1 millón en Europa del Este, 150.000 muertos en América Latina, 1,7 millones en África y 1,5 millones en Afganistán, lo cual suma casi 100 millones de víctimas humanas. Estas masacres se llevaron a cabo de 3 maneras diferentes, mediante ejecuciones de todo tipo, como fusilamiento, horca, ahogamiento, apaleo, envenenamiento, cámaras de gas, por hambrunas intencionalmente provocadas o no evitadas deliberadamente, y por deportaciones, ya sea por prolongadas marchas a pie, ya por hambre, enfermedad o frío dentro de vagones de transporte de ganados, ya por agotamiento en trabajos forzados. El intento ateo de establecer un cielo sin Dios aquí en la tierra conduce siempre al infierno. La Santa Iglesia, previendo las consecuencias de las explosivas ideas marxistas, ha condenado el sistema comunista ya 71 años antes del estallido de la Revolución de Octubre de 1917. Así, en el año 1846, el Beato Papa Pío IX alza la voz a través de su encíclica Qui Pluribus, condenando la, comillas, nefanda doctrina del comunismo, contraria al derecho natural, que una vez admitida, echa por tierra los derechos de todos, la propiedad y la misma sociedad humana. Pío IX reafirma después esta reprobación en el Sílabus. León XIII, su sucesor, en la encíclica Quod Apostolici Muneris, desenmascara el comunismo como mortal pestilencia que se infiltra por los miembros íntimos de la sociedad humana y la conduce a un extremo peligroso. También Pío XI dedica una encíclica entera a condenar y advertir solemnemente contra, comillas, el comunismo bolchevique y ateo que tiende a derrumbar el orden social y socavar los fundamentos mismos de la civilización cristiana, contraponiendo a estos falsos principios la luminosa doctrina de la Iglesia e inculcando de nuevo con insistencia los medios con los que la civilización cristiana, única civitas verdaderamente humana, puede librarse de este satánico azote y desarrollarse mejor para el verdadero bienestar de la sociedad humana. El error del comunismo lo lleva, en su exigencia absoluta y exclusiva, a pretender no solo una reforma social, sino, y eso desde el primer momento, a promover una revolución mundial para lograr el poder mundial total. Volviendo a Pío XI, comillas, insistiendo en el aspecto dialéctico de su materialismo, los comunistas sostienen que los hombres pueden acelerar el conflicto que ha de conducir al mundo
hacia la síntesis final. De ahí sus esfuerzos por hacer más agudos los antagonismos que surgen entre las diversas clases de la sociedad. La lucha de clases, con sus odios y destrucciones, toma el aspecto de una cruzada por el progreso de la humanidad. En cambio, todas las fuerzas, sean las que fueren, que resistan a esas violencias sistemáticas, deben ser aniquiladas como enemigos del género humano. Es interesante constatar la coincidencia casi exacta entre los 5 meses de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima. Desde el 13 de mayo de 1917 al 13 de octubre de 1917 y el tiempo de los preparativos revolucionarios de Lenin en Rusia. Los niños videntes en aquella época no podían saberlo. Al respecto, el padre Josef Schweigel, sacerdote jesuita, escribe, comillas, el 16 de abril volvió Lenin de su exilio y comenzó de inmediato su lucha contra el gobierno liberal. Ya después de 3 meses había ganado tal influencia que podía arriesgar un primer intento de revolución. El 17 de julio, algunos días después de aquel 13 de julio, en el que María había entregado su mensaje a los 3 pastorcitos, tuvo lugar en San Petersburgo una manifestación de casi 500,000 de trabajadores, los que bajo la conducción de Lenin transformaron la manifestación en un alzamiento armado con el objetivo de hacer caer al gobierno provisorio y proclamar el gobierno de los soviets. Los bolcheviques fueron los dueños de la ciudad por 3 días. La situación era tan crítica que el gobierno se vio en la obligación de retirar parte de las tropas del frente, con cuya ayuda pudo sofocar la revuelta. Justamente el 13 de octubre, el día de la última aparición de Nuestra Señora en Fátima, Kerensky publicó en su diario de lo Naroda un artículo con el encabezamiento Perseverar, resistir, en el que exhortaba al pueblo a perseverar en la guerra hasta la victoria final. Al leer este artículo, Lenin se puso tan furioso que decidió ese mismo día consumar la revolución. Todo lo que siguió fue nada más que la consecuencia práctica de esta decisión. Primeramente, la revolución del 7 de noviembre, lo que es el 25 de octubre según el calendario juliano, de donde viene el nombre de Revolución de Octubre, y luego el armisticio de Brest-Litovsk con Alemania el 5 de diciembre. Y al año siguiente, la paz especial que fue concluida en la misma ciudad. En el punto culminante del secular movimiento de apostasía descrito, podemos ver que tampoco la Iglesia ha permanecido sin menoscabo. El progresismo no es otra cosa que la adopción en la Iglesia católica del espíritu del protestantismo, de la masonería y de esbozos del socialismo y comunismo. No es necesario hilar muy fino para notar que el progresismo es una protestantización. Basta pensar en la reforma de la liturgia. La mesa reemplaza al altar del sacrificio. La lengua vernácula desplaza al latín, lengua tradicional del culto y universal de la Santa Iglesia Católica. El carácter de sacrificio de la Santa Misa es disminuido por la noción protestante de la Última Cena como mero banquete. Se reduce la dignidad del sacerdocio sacramental a la función de presidir solamente la asamblea del pueblo de Dios. Con el cambio de la misa nueva, el sacerdote ya no se dirige más a Dios, sino que da cara al pueblo, y al menos en muchos casos, dando la espalda a Dios presente en el sagrario. La incredulidad protestante en la presencia real y permanente de Jesucristo bajo las especies eucarísticas del pan y del vino ha provocado la pérdida casi total de la devoción
a la Santa Eucaristía y de su adoración. Por lo general, pocos son los que doblan aún la rodilla frente al tabernáculo y la exposición del Santísimo. Para la adoración eucarística ya no se hace con la misma frecuencia que en tiempos pasados. El espíritu masónico se manifiesta en la transferencia a la Iglesia de los tres principios de la Revolución Francesa. La libertad se refleja en la libertad religiosa, que significa el rechazo del reinado social de Jesucristo. La igualdad se realiza en un falso ecumenismo con las otras religiones. Y la idea de fraternidad en la introducción de estructuras democráticas como la colegialidad de los obispos y los consejos parroquiales de los feligreses. Sin embargo, esto conduce a errores doctrinales graves. La libertad religiosa reclama para el hombre el supuesto derecho natural a elegir cualquier religión, aunque sea errónea. Pero eso equivale a postular el absurdo que el verdadero Dios otorgó al hombre, su criatura, el derecho a negar a su Creador. La igualdad arrasa con toda distinción, levanta al hombre al nivel de Dios, atribuyéndole la autoridad de crear su propia moral. Sitúa al mismo nivel la verdadera religión con las falsas. Extremando la fraternidad, los obispos han llegado a perder la necesaria independencia para el manejo de su diócesis. Hasta el Concilio Vaticano II, los mitrados eran autónomos y dependían solamente del Papa. En cambio ahora, los obispos se ven cada vez más restringidos por las fraternales directivas de las conferencias episcopales de cada país. En todas estas reformas, frutos del concilio, subyace el espíritu masónico, como también en el liberalismo católico, en el pluralismo de la verdad y en un cierto deísmo que lleva a la negación de los milagros. El progresismo se alimenta de una tercera vertiente, al adoptar elementos del esquema comunista. Se fundaron gremios a los cuales se dieron nombres de la nomenclatura marxista, como por ejemplo el Consejo Central de los Católicos en Alemania. En Sudamérica, esta recepción del comunismo se traduce en la llamada Teología de la Liberación. Recuérdese las representaciones de Jesucristo como revolucionario comunista con el puño en alto o acompañado de la hoz y el martillo o un fusil. La Iglesia Católica se vio socavada incluso por la infiltración de comunistas en la jerarquía eclesiástica. Pero sobre este tema ahondaremos más adelante. Definitivamente, las tres fechas destacadas cobran su importancia decisiva por el funesto proceso que han desatado. A principios del siglo XX, el comunismo precipita su marcha hacia la conquista del mundo. El avance del movimiento de apostasía parece irrefrenable. No se ve posibilidad alguna de salvación. Tampoco la apertura de 1989 constituyó una solución real. En la gran mayoría de los países del Este, el comunismo vuelve a avanzar porque el Occidente liberal no puede ofrecer ninguna alternativa realmente satisfactoria. Y más aún, en Occidente, el comunismo está más vivo y peligroso que nunca con sus nuevas vestiduras que presenta el neomarxismo. Sin embargo, al llegar el aquí expuesto movimiento secular de apostasía a su punto culminante, interviene Dios. La Santísima Trinidad nos envía el 13 de mayo de 1917 a la Madre de Dios como embajadora y con ella se nos brinda un áncora de salvación. Tomarla
es todo lo que nosotros debemos hacer. Nuestra Señora nos ofrece su corazón inmaculado como medio de salvación, pues es ella la mediadora de todas las gracias y es ella quien vence todas las herejías. A través de los acontecimientos de Fátima, la Virgen María nos hace recapacitar, además, acerca del mencionado proceso 1517, 1717, 1917, pues ya en 1717 el cielo había ofrecido a la Iglesia el rosario como medio de salvación. En 1717, el mismo año en que se fundó la masonería, se celebró en toda la Iglesia la fiesta del Santo Rosario por primera vez. Para comprender a fondo el significado de la devoción al Inmaculado Corazón de María, hay que remitirse nuevamente a la historia de la Iglesia Católica. Eso es lo que haremos en el próximo capítulo de Fátima, Misericordia y Justicia, echando un vistazo a Francia antes de la Revolución Francesa, específicamente 1689, y su relación con el Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias por la audición y los dejo en compañía de las llamadas de Fátima, las revelaciones que realiza Sor Lucía a nuestro tiempo. Que Dios nos bendiga a todos. El acontecimiento más grande del siglo XX, un urgente y último llamado a la penitencia y al Santo Rosario, un mandato incumplido, un secreto fundamental. Nuestra Señora nos llamó y nos advirtió en Fátima, Misericordia y Justicia. En Convicción Radio.